Bienvenidos, nosotros los estudiantes de la UCSUR vamos a hablar sobre el tema de efecto de temperatura en la velocidad de difusión. Y para eso, nosotros escogimos un sencillo experimento que consiste en observar las partículas de soluto en reacción con el solvente, que en este caso sería la violeta genciana en reacción a las diferentes temperaturas del agua. De forma que esperamos obtener una mezcla de partículas de acuerdo a la gradiente de concentración obtenida en cada caso. Para adentrarnos en el tema, explicaré al soluto como una sustancia que por lo general es de menor cantidad y se disuelve en otra sustancia que vendría a ser el disolvente, o también llamado solvente. Luego tenemos a la difusión simple en la membrana citoplasmática, que nos servirá de referencia en este trabajo experimental. En el proceso de la difusión simple existe un flujo neto de moléculas que van desde una región de alta concentración a una de baja concentración. Esta diferencia en la concentración de una sustancia en el espacio se denomina gradiente de concentración. La difusión se debe al movimiento aleatorio de las partículas, por lo tanto, estas gozan de una energía cinética. Entonces entendemos que cada sustancia individual en una solución o espacio tiene un propio gradiente de concentración y se difundirá de acuerdo a él, independientemente de los gradientes de concentración de otras sustancias, de modo que puede haber distintas velocidades y direcciones de difusión para diferentes moléculas. Considerando los conceptos dados, procederemos con la siguiente interrogante. ¿La temperatura afecta la velocidad de difusión? La respuesta es que sí, ya que la difusión involucra el movimiento de partículas de un lugar hacia otro. Por ende, la velocidad en la cual estas partículas se mueven afectan a la difusión, debido a que el movimiento molecular puede ser medido por el calor del objeto. Mientras más caliente la sustancia, más rápida es la difusión que se lleva a cabo en dicha sustancia. Esto también se plasma en la ley de Fick, que establece una relación directamente proporcional entre la temperatura y la velocidad de difusión. Bien, ahora, ¿este efecto sucede en el cuerpo humano? La verdad es que sí, sucede en el cuerpo humano y en otros seres vivos, ya que la membrana celular es parte del proceso de las células, y estas células son los componentes de los seres vivos, así que sí, una manifestación dentro del cuerpo humano es la difusión en los glóbulos rojos, y estos son importantes en el transporte de oxígeno por todo el cuerpo. A continuación observemos dos imágenes. La primera, tanto como la segunda, corresponden a los glóbulos rojos, en la cual la primera establece un medio hipotónico y la segunda un medio hipertónico. Podemos observar las características que las hacen hipo e hipertónico, donde en la primera aumenta el volumen celular, disminuye la presión osmótica, y en la segunda disminuye el volumen celular y aumenta la presión osmótica. Por ello, es importante conocer estos efectos que suceden para determinar un equilibrio y así aplicarlo en el área médica y resulte beneficioso para el paciente. Temperaturas. Tendremos 3 vasos con agua, donde en cada uno de ellos se aplicará una gota de cierto soluto, que en este caso será la violeta genciana. En el primer vaso, la temperatura del agua se encuentra en 4 grados centígrados, donde se podrá observar que el soluto no se disuelve rápidamente. Esto ocurre porque el agua, al estar en baja temperatura, provoca que los puentes de hidrógeno se junten y ordenen sus partículas, ralentizando el proceso de difusión. En el siguiente vaso, el agua se encuentra a temperatura ambiente. Como sabemos, la solubilidad es sensible a la temperatura. Sin embargo, al encontrarse el disolvente a temperatura ambiente, la solubilidad no será ni acelerada ni tardía. Podríamos hablar de un punto medio en el que el solvente llegaría a diluirse, pero sin un esfuerzo excedente ni escaso, como podemos observar que sucede en el primer vaso. Ya sabemos que la difusión es la propiedad de algunos materiales de propagarse en el entorno en el que se encuentran, esto gracias a la energía cinética de sus moléculas, lo que nos conduce a deducir que en el caso del agua caliente con el tinte de violeta genciana, las altas temperaturas provocan que las moléculas del agua adquieran mucho más energía, disminuyendo el tiempo de vida de los puentes de hidrógeno y aumentando la actividad molecular, facilitando el movimiento entre las moléculas de agua y las del soluto, ayudando así a la difusión. Y finalmente hemos llegado a 3 conclusiones. La primera fue que la teoría fue fundamental para poder aplicarlas en la práctica y así salga satisfactoriamente la experimentación. La segunda conclusión fue que dependiendo de la temperatura del agua, el colorante va a teñir a la muestra de distinta forma, siendo la más caliente la más rápida de teñir todo el recipiente con agua y la más fría la que tuvo más dificultad de expandir el colorante. Y terminando con las conclusiones en el sentido médico, sucede la ósmosis, más no la difusión. Esta nos ayudará a saber si la solución en los eritrocitos es hipertónica, isotónica o hipotónica.